Hoy vamos a hablar de tecnología para simulación de realidades orientado a empresas. Bienvenidos a Metaverso para principiantes, el podcast en donde hablamos de forma fácil de lo que entendemos por metaverso, NFT, blockchain, criptomonedas y todo este fascinante universo que ya está entre nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el uso horario, el país o de donde quieras escucharnos. Y como lo decimos en cada episodio y no por ello tiene que ser menos importante, muchas gracias por estar tú del otro lado, porque si tú no estuvieras, este podcast no tendría, no cumpliría el propósito con el que lo pensamos en su momento. Hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid. Vamos a hablar con un profesional, con el representante de una agencia, sobre lo que se está haciendo de cara a dar servicio a empresas orientados a las realidades inmersivas. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por dedicarnos un ratito a hablar de estos temas. Pero antes de entrar en materia, cuéntale a la gente quién es Javier Riquelme. Bueno, a ver si esa es una pregunta difícil muchas veces, ¿eh? Definirse uno mismo. Pero si me tuviese que definir, diría que yo vengo de otro mundo que no tiene nada que ver con el mundo tecnológico, que es el mundo de la publicidad. Estuve ahí hasta el año 2008 y empecé a entrar en contacto un poco con el mundo de la tecnología a partir de un momento en el que estuve viviendo fuera en Estados Unidos, donde el boom, digamos, de las apps estaba empezando a explotar. Y fue ahí cuando empecé realmente a meterme en el mundo tecnológico. Y de ahí, pues ya me metí también en el mundo de la emprendeduría y desde 2008 hasta ahora, hasta 2022, he ayudado a montar 4 empresas. Algunas han salido bien, otras han salido mal, pero bueno, esto es como ya, esto es el mundo del emprendedor es como caerse, levantarse y aprender durante el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues llevo 14 años montando empresas y ahora mismo en la actual en la que estoy es una consultora digital que se llama Ole y dentro de un scope tecnológico a los que nos dedicamos, que hacemos varios tipos de cosas, una de las cosas en las que estamos ahora bastante centrados es en el tema del metaverso. Con respecto al concepto metaverso, ¿qué entiendes tú por metaverso? A ver, el mundo metaverso es algo muy nuevo. Entonces, a día de hoy, yo creo que ahí todavía no hay como un consenso entre todo el mundo, como puede ser, por ejemplo, Internet o qué es Internet, porque cada uno tiene una opinión y no sé si es válida o no. Yo personalmente lo que creo es que es un mundo virtual al que nos conectamos utilizando un dispositivo, ya sea un teléfono, un ordenador o unas gafas, y en el que puedes proyectar un gemelo virtual de ti mismo, que es lo que se conoce como avatar y que consigue que nos sumerjamos y podamos interactuar con otros usuarios como si realmente estuviésemos dentro de él. Para mí, personalmente, es lo más parecido a día de hoy que tenemos a la teletransportación, porque te permite estar en tu casa y transportarte a diferentes mundos sin moverte de tu habitación. Pero, pero entiendo que a día de hoy puede haber diferentes definiciones porque no he encontrado un consenso, digamos, que diga, pues mira, el metaverso es esto. Porque aparte se habla de solo de un... ¿Es un metaverso o son varios metaversos? O sea, tampoco está claro si la palabra en sí está bien definida. Lo bueno de esta serie de entrevistas es que es un gran calidoscopio donde cada uno de vosotros nos da una visión diferente, ¿no? Entonces, con cada uno de esas versiones vamos completando el concepto. Pero me parece muy interesante lo que acabas de decir tú, que es lo más parecido a la teletransportación. Esa todavía no se había dicho, no se había dicho. Y con respecto a, ya entrando en el tema profesional,
¿cómo crees que va a afectar la relación entre empresas y clientes? ¿Qué ofrece el entorno inmersivo, llamémosle metaverso serio o como se le quiera llamar, a la experiencia del usuario a la hora de conocer a una empresa o de conocer un producto o incluso a dar a conocer un servicio? A ver, yo creo que va a ser para mí, personalmente va a suponer una revolución. Quizás todavía estamos un poquito lejos de ese pico en el que va a explotar, porque si ves un poco si lees un poco las estadísticas que hay bueno, lo que dicen los expertos, dicen que es más a partir del año como 2026 donde ya la gente incluso va a pasar un 20% de su tiempo en el metaverso, pero creo que va a cambiar radicalmente el sector el sector empresarial. Ya hay ejemplos, a día de hoy, por ejemplo, BMW tiene una fábrica en Alemania, una fábrica real, donde está absolutamente todo sensorizado, hasta los trabajadores. Y esto lo que han hecho ha sido una réplica, un gemelo virtual en el metaverso, de tal forma que van captando todos los datos de lo que pasa en el mundo real. Y si quieren implementar cualquier cambio en esa fábrica, antes de lanzarse a implementarlo, que puede suponer X millones de euros y no les puede salir bien, lo que hacen es que lo replican en ese mundo virtual y tienen datos de cómo funcionaría, con lo cual ya eso te está diciendo que es el prueba-error de toda la vida de, oye, pues hago esto y me equivoco, lo vas a poder llevar a una máquina y te va a decir si vas a tener éxito o no. Para mí eso es un punto súper importante a nivel de fábrica. Y luego a nivel de relación con el cliente, pues va a cambiar, porque a día de hoy yo ya tengo 41 años y ya me considero un viejo a nivel tecnológico. Es decir, la gente que viene por detrás, mi hija, por ejemplo, que tiene 7 años, y que uno de sus mayores o lo que más disfruta es jugando a Roblox, por ejemplo, que quieras o no también es un metaverso, pues entiendo que ese tipo de gente que viene por detrás ya va a estar muy acostumbrado y va a estar le va a parecer muy normal el que tú cuando lances, yo qué sé, unas zapatillas, te puedas poner unas gafas, te las puedas probar virtualmente para ver cómo te quedan, o si quieres, incluso la educación. Es que para mí va a afectar, o sea, no va a afectar solo al nivel empresarial, va a afectar a todo el componente, a toda la estructura social, te diría, va a afectar a la educación, va a afectar a los deportes. Creo que la forma de ver deportes va a cambiar bastante a lo que vemos a día de hoy. Y a nivel empresarial, por supuesto. O sea, y ya hay ejemplos. Nosotros ya tenemos varios clientes en los que, pues por ejemplo, hace poco que comentábamos tú y yo antes de estar en directo aquí grabando, nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que tiene una bodega en Burgos con un proyecto arquitectónico bastante interesante porque, bueno, ha unido a través de túneles varios pueblitos, entonces tú puedes pasear por esa Quiero, bodega. ahora entramos en el proyecto ese porque ¿Sí? quiero que me cuentes, porque me parece que es sumamente interesante. Antes de que describamos, que me interesa mucho que lo describas como lo estabas empezando a hacer, eh, ¿cómo llega ese cliente a vosotros y cómo se plantea el hecho de realizar, que es un proyecto donde mezcla Ujú. experiencias inmersivas con gemelos digitales, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese proceso? Para que la gente que nos escucha entienda que las empresas ya están empezando a ser conscientes de este tipo de cosas y de solicitarlo a empresas como vosotros. Pues es un proceso muy didáctico, porque al final, bueno, mucha gente sí que está hablando o sea, sí que está oyendo hablar del metaverso, pero en realidad todavía yo creo que no saben muy bien para qué vale. Incluso hay gente que se piensa que es cosa de niños. Entonces, nuestra labor muchas veces es, con clientes que nos vienen del metaverso, es un poco explicarles qué es, lo primero. Lo segundo, ver si es necesario para ellos, porque esto a mí es que lo pongo muy en situación con el mundo de cuando empezaron las aplicaciones móviles, que todo el mundo como que se volvió muy loco, que quería una aplicación, una aplicación, una aplicación, y luego con el tiempo, ¿qué pasó? Que se hizo el camino inverso. Muchas empresas que habían sacado un ecosistema de 35 aplicaciones, pues se dieron cuenta de que mantener eso era imposible y volvieron vale, me voy a quedar con dos o tres, sí que me interesa tener aplicaciones, pero no me voy a volver loco. Entonces, nosotros intentamos explicarles un poco qué es el metaverso, qué puede llegar a ser,
cómo pueden estar ellos ahí y si realmente a día de hoy tienen que estar, porque a lo mejor hay empresas que nos dicen que quieren estar en el metaverso, pero igual eso es un paso cuatro. Tienen primero que estructurar bien su ecosistema digital y mejorarlo. Entonces, yo lo considero como eso, sobre todo una parte muy didáctica, de explicarles lo que es, de explicarles los beneficios y también los inconvenientes, porque es verdad que nosotros al final, aunque seamos una empresa y lo que evidentemente nos interesa es vender, siempre creo que es interesante explicarles qué es lo bueno y qué es lo malo de estar en el metaverso a día de hoy. Y por lo general, bueno, pues lo entienden y lo entienden al final. Y yo creo que les cuesta, pero ven las posibilidades que esto tiene a un futuro, vamos, yo diría inmediato. Y en particular el caso este de la bodega, ¿cómo fue el proceso? ¿Ellos venían ya con una idea, con un proyecto o se desarrolló con vosotros desde cero? Bueno, este es un cliente que nosotros ya teníamos trabajando con otros proyectos y sí que vimos una oportunidad bastante interesante porque ellos quieren vender, evidentemente quieren vender vino, pero también han construido, esto que te comentaba de las bodegas, han construido como una experiencia alrededor del vino, ¿vale? Entonces tú vas a la bodega y la verdad es que las bodegas son impresionantes. O sea, a lo mejor no son tan conocidas como las que pueda haber en Logroño, pero son espectaculares porque son cuevas interconectadas que entre varios pueblitos y dentro encuentras bóvedas, bueno, es increíble. Entonces ellos también quieren vender esa experiencia a nivel físico. Claro, ¿qué pasa? Que al final igual una persona que está en Latinoamérica, pues hombre, viajar a Dominio del Pidio, que es un pueblo de Burgos, pues le cuesta. Entonces sí que vimos ahí un punto interesante de decir, oye, pues ya que el proyecto arquitectónico es muy interesante, vamos a replicarlo y vamos a ver que igual esa gente que está afuera y que es una entusiasta del vino, pues pueda acceder de otra forma. Y la verdad es que nos vino al pelo, porque la experiencia sobre todo con las gafas, es muy, muy, muy realista. Y luego al final, que evidentemente todo, o sea, todo está enfocado a vender vino, porque al final es un negocio y lo que a ellos les interesa es vender vino, pero le das otra opción al usuario de, oye, de igual a día de hoy el mundo del vino, pues la diferencia entre un vino y otro bueno, pues a lo mejor es muy poca, pero si tú le das unos poquitos de fuegos artificiales para conseguir que ese cliente que está probando un vino X se venga a ti, pues oye, mejor. Entonces, yo creo que por ahí fue lo que más les llamó la atención, la posibilidad de, oye, vamos a intentar crearles una experiencia nueva a ese usuario que igual no puede acercarse a las bodegas porque está lejos y así le enganchas y luego ya sí que le puedes vender botellas de vino, pero que sepan que ese vino que se hace tiene una historia detrás muy interesante, que igual en una web se puede reflejar en una aplicación, pero no es tan inmersiva como te deja hacer el metaverso a día de hoy. Y ya estamos viendo experiencias ápticas donde no solamente se puede ver, sino que se puede sentir, ¿no? Ujú. ¿Le ves esto también aplicación para el mundo empresarial o solamente crees que va a quedarse en el videojuego? No, no, yo creo que sí. Bueno, todo el mundo habla siempre de una película, lo que es Ready Player One. Yo hace poco vi una serie en Amazon, creo que es, que se llama Upload, que también habla de multiversos, o sea, metaversos, trajes ápticos. Yo creo que sí que o sea, va a ir a más, no se va a quedar en el mundo del videojuego. El mundo del videojuego ha sido el primero, pero creo que va a ir a más, o sea, va a afectar a eh, a otros ámbitos. Sin ir más lejos, yo creo que el siguiente que va a explotar, el siguiente mundo que va a explotar es el mundo de la educación. Me parece que tiene unas posibilidades brutales porque al final la forma de enseñanza a día de hoy, creo que con las leyes que salen y no salen con los diferentes gobiernos, pero creo que estamos muy estancados mi hija estudia más o menos, son los mismos procesos de estudio que los que yo hacía o los que hacía mi padre quizás, pero con esto lo que se te hace es la posibilidad, oye, si tú estás estudiando arquitectura o Francia, pues vas a poder ponerte las gafas y vas a ver cómo estaba París antes de que se construyese la Torre Eiffel, cómo era en el proceso en el que se construyó, cómo se construyó y cómo iba a ser después. Creo que eso al final, a nivel de quedarte con conceptos, es mucho más rico y duradero que no ponerse delante de un libro y estudiar como un loco.
Creo Entonces que creo que sí. Sí, yo perdón. soy mayor que tú y siempre digo que somos de la generación bisagra, ¿no? Que pasamos del analógico al digital. Evidentemente, nacimos cuando estaba incipiente la web 1.1, que era simplemente leer. Ujú. Estamos ahora, somos muy activos con la web 2, con la de interactuar a nivel escrito o ver vídeos y tal, y la web inmersiva, eso va a ser una explosión, tú acabas de decir. Imagínate un niño de instituto o incluso de primaria que esté estudiando biología y que puede estar paseando inmersivamente por el Amazonas. Eso, por ejemplo, mira, nosotros ahora estamos recibiendo bastantes peticiones para congresos médicos, o sí, sobre todo médicos y farmacéuticos, para esto que tú has dicho, oye, yo necesito presentar un nuevo producto X que es bueno, beneficioso para el corazón, para una cosa en concreto del corazón, pues claro, no es lo mismo contarlo en unas charlas, que te pongas unos cascos y que lo veas exactamente cómo va, cómo hace el efecto del medicamento en esa parte del corazón que necesita y cómo va a mejorar. Pues evidentemente es mucho más experiencial y mucho más enriquecedor. Entonces yo creo que en ese sentido, perdona, que voy a cerrar que aquí, en ese sentido sí que va a ser un cambio evolutivo grande. Y respecto a los trajes ápticos, o sea, todo el tema de los trajes ápticos y eso, ahí todavía quizás no hay tanta evolución, pero porque creo que el metaverso a día de hoy está todavía, eh, está empezando. Entonces, pero vamos, no tengo ninguna duda de que no sé si va a ser como en esta película que te he dicho o en otras que hay por ahí, de no vamos a ver ya, nos vamos a quedar encerrados en nuestros cascos y no vamos a ver la vida real. No creo que sea así. Yo soy más de los que cree que va a ayudar a solucionar bastantes problemas, pero vamos, creo que es imparable. O sea, la evolución de esta es imparable. Y hay otra pregunta que hacemos recurrentemente en el podcast y en el caso vuestro, me interesa mucho la visión empresarial. Decíamos hace un momento de la web 1, la web 2, hace 10 o 15 años, actividades que se hacían, no pensábamos que iban a transformarse en profesiones. Me refiero a un community manager, a un gestor de contenido, a un gestor de vídeos. Vosotros a nivel equipo, ¿qué complementos profesionales estáis perfeccionando o qué echáis de menos para tener todas las capacidades para dar servicio a vuestros clientes? A ver, hay gente que se está, eh, digamos que está reciclándose. Sobre todo, bueno, el metaverso tiene una parte de diseño 3D que al final, pues diseñadores 3D sí que se están reciclando, incluso de experiencia de UX o experiencia de usuario también se están reciclando hacia ese mundo. Pero yo creo que o sea, van a surgir profesiones nuevas en relación con el metaverso. Para mí, o sea, aparte de lo que son los obreros, por decir de alguna forma, estos desarrolladores 3D, programadores, etcétera, creo que va a tener que haber, igual que a día de hoy hay un director de aplicaciones, que va muy en relación con lo que te comentaba antes, de igual de empresas que es necesario estructurar bien lo que tienen para no volverse locos y, además que te cuento un caso, por ejemplo, recuerdo un cliente que un equipo de fútbol que tenía en su telaraña o en su ecosistema digital tenía, creo que eran 27 aplicaciones, claro. Alimentar esas 27 aplicaciones para que des una sensación de que no están abandonadas es complicado, necesitas un equipo grande. Entonces creo que eso surgió la figura del director bueno, de tecnología o de aplicaciones, que es el que se encarga de poner orden un poco en eso. Yo creo que a día de hoy o en el futuro, vamos, habrá un director de metaverso para las empresas seguro. Y a mí hay un tema que sí que me gusta mucho, que creo que está ahora mismo, es como si fuese el Far West, que es todo lo que tiene que ver con el tema legal. Creo que ahí hay un campo bastante grande no sé si serán abogados, bueno, ya hay abogados expertos digitales, pero no sé si serán abogados que se formen específicamente para el metaverso, porque al final es un mundo nuevo. Entonces ahí va a tener que haber muchas leyes y muchas reglas y solucionar muchos problemas de manera rápida que igual no nos hemos planteado, pero que pueden pasar.
Y creo que por ahí también va a ir la creación de nuevas profesiones. Y respecto a nosotros, sobre todo te diría que nosotros nos estamos sobre todo reciclando. Es verdad que a lo mejor necesitamos algún perfil en concreto, pues para alguna de estas plataformas en las que desarrollamos, pero en general la gente que teníamos que es de programación y de diseño, pues han ido reciclando y con eso funcionan bastante bien, la verdad. Vosotros estáis llevando empresas físicas, clientes físicos, a el metaverso, ¿no? A las realidades Ujú. inmersivas. Sí. ¿Os planteáis en un futuro medianamente cercano estar presente en alguna de las plataformas que ya existen, Decentraland, Meta o la que sea, para dar servicios desde el metaverso a otras empresas? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en Spatial como empresa, pero es más a nivel interno. De momento, porque bueno, aunque ya llevamos un tiempo con esto del metaverso, pero siempre antes de lanzarnos a cosas así como mucho más grandes, preferimos probar un poco internamente. Por ejemplo, sí que tenemos unas salas donde nosotros nos juntamos, donde quizá de vez en cuando las dailies diarias de grupos de trabajo se hacen ahí. Pero sí, claro, nuestra idea es estar en el metaverso para dar servicio a través de él. Sí, sí, sin ninguna duda, vamos. Más pronto que tarde, de hecho. Y por último, lo has mencionado un poco de pasada, el tema de los eventos. El futuro inmediato, todavía yo por lo menos no lo tengo claro. ¿Tú crees que se va a decantar por un sistema mixto, híbrido, entre presencial y virtual, o vamos directamente al virtual? Yo creo que de momento va a ser híbrido, porque tú lo comentabas antes también. A día de hoy hay una franja de edad donde la franja bisagra que llamabas tú, pero bueno, incluso también la mía, donde hay mucha gente que es reticente al tocarse, al verse, a la parte física, digamos, ¿no? Entonces eso va a durar un tiempo. Entonces, hasta que ese perfil de gente no desaparezca de lo que es el trabajo, digamos, se jubilen, lo que sea, creo que va a haber un híbrido, va a haber una parte que nosotros, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo en algunos eventos, pues hay presencia física, pero yo qué sé, o por aforo o porque te tienes que conectar desde fuera y no puedes ir, pues ahora se está tendiendo a hacer híbrido también con las partes del metaverso. Pero yo creo que en un futuro sí que se va a tender más a hacerse todo en el metaverso. No creo que sea un futuro cercano, o sea, te estoy hablando a lo mejor de 15 20 años, pero yo creo que sí, se va a tender a la larga a eso. Creo que luego es un poco como ha pasado como la pandemia, al final, que todo el tema del teletrabajo, la gente decía, no, es que hay que volver porque hay que juntarse, hay que verse, que está muy bien, pero yo creo que es que el modelo va a cambiar y lo que se va a tener que buscar es nuevas formas de relación laboral para que la gente que a día de hoy la gente joven quiere teletrabajo, pues puedan conocer a las personas con las que trabajan físicamente, relacionarse, pero fuera del ámbito del trabajo. O sea, yo creo que por ejemplo, nosotros cuando contratamos a gente joven, muchos nos dicen que quieren ser teletrabajo, o sea, 100% full remote. Entonces, claro, eso viene y eso no se va a parar, porque si a tú a alguien ya la gente ya está contenta con trabajar desde casa, creo que va a ser muy difícil que vuelvan otra vez al proceso anterior. Entonces, ahí creo que el metaverso va a ayudar mucho también. Va a ayudar mucho a que pues las relaciones de alguna forma puedan ser un poco menos frías que a lo mejor lo que tenemos hoy con el teletrabajo, que al final es una cámara y ya al final creo que te vas a poder poner un casco, vas a poder con los trajes ápticos sentir, o sea, que creo que hay recorrido por ahí. Sí, y además, bueno, hay dos cosas que van de la mano de lo que estamos hablando. Una es que vas a poder tú participar de un evento que se esté haciendo en Vietnam sin moverte de tu casa. Y Seguro. por otro lado, el tema de la sostenibilidad, ¿no?
de que no hace falta que te cojas un avión, tantas horas de vuelo para estar 1 hora o 2 horas en un evento como está pasando en este momento. Pero totalmente. como soy de la generación anterior, yo sinceramente un apretón de manos, un Claro. tomarte un café cara a cara, todavía lo veo lejano de que se reemplace, ¿no? Claro, es normal, es lo que te decía, al final va mucho con las edades, yo creo. Yo creo que tampoco nuestra generación, incluso alguna más por detrás no, pero claro, yo ya veo a la gente más, te diría a la generación alfa, creo que la llaman, ¿no? Que es la que nacieron desde bueno, las que nacieron hasta el 2020. Y claro, tú ves cómo interactúan y creo que va a haber un cambio grande. O sea, ahora mismo, no sé, veo lo que te comentaba antes de no solo Roblox, o sea, hay muchas plataformas, pero yo veo que Sí, viene fuerte. y que después de la pandemia hemos naturalizado cosas que ya se veían venir, como por ejemplo tener esta conversación a cientos de kilómetros de distancia, y yo creo que en un futuro no muy lejano lo haremos como si estuviéramos sentados virtualmente en una mesa, en un sofá, Sí. compartiendo nuestros avatares lo que estamos hablando, ¿no? Lo hemos naturalizado nosotros, que nos ha pillado un poco desfasados, digamos, pero vuelvo a los casos de mi hija que tiene 7 años, para ella la pandemia no ha sido un proceso de lo analógico a lo tecnológico. O sea, ella el hecho de lo tecnológico, el hacer así en la televisión como el efecto de ampliar en una tablet, lo traía desde que nació. Entonces creo que para esa gente, que es a la que me refiero, que va a ser realmente cuando vamos a notar que el metaverso va a dar una explosión muy grande, les es innato ya. Así es. Javier, ha sido un placer tomarnos este café virtual esta mañana. Seguramente la gente que nos ha escuchado querrán conocerte un poquito mejor. El caso de éxito de la bodega me parece sumamente interesante como para que tengan una idea real de las cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son vuestras coordenadas digitales? ¿Dónde pueden ponerse en contacto con vosotros? Pues mira, se pueden poner en nuestra web, ¿vale? Que es ole.agency, como agencia en inglés, terminado en Y, o por LinkedIn. Nosotros nos movemos mucho por LinkedIn también. O sea que en cualquiera de los dos casos ahí estaremos encantados de recibir a quien quiera. Simplemente para, pues lo que te comentaba antes, para explicarles lo que es el metaverso, que a nosotros nos gustan mucho estos temas, somos muy frikis y nos gusta siempre tener una conversación alrededor de estos temas tecnológicos. Ha sido un placer. Nos emplazamos en un futuro, ya veremos si de forma de, en la forma metaverso total o seguiremos en esta forma híbrida, pero A lo mejor la próxima llamada tenemos en Roblox o en Second Life o algo de esto, o sea que no lo descarto porque no lo descartes. estamos en ello. Pero bueno, me ha gustado hablar contigo, me gusta Igualmente, lo que estáis haciendo y creo que es muy interesante para tener una idea real por ahí se escucha hablar de forma teórica, decir, mira, esta gente ya lo está haciendo, mira cómo se puede hacer, es una opción. Y tómalos como referente o colabora con ellos lo que te parezca mejor. Ha no, te sido un agradezco pla- a ti. Ha sido un placer y nos emplazamos para una próxima reunión, ya veremos dónde. Muy bien. Venga, un Muchas gracias. saludo. Adiós. Adiós. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.